El siguiente video es el segundo videoinforme de cromatografía del Laboratorio de la Materia y Química Orgánica, presentado por Juliana Figueroa y Laura Melo al profesor Dross Valencia. Bueno, la cromatografía. El término cromatografía fue introducido en 1906 por un botánico ruso llamado Mikhail Zed y hizo referencia a la separación de los pigmentos contenidos en extractos vegetales y conforme estos se filtraban a través de una columna rellena de un sólido poroso. Este procedimiento se origina a partir del descubrimiento de Zed acerca de la polaridad, donde encontró que un solvente de baja polaridad y compuestos de alta polaridad se atraían y no se disolvían en el medio, mientras que un compuesto de alta versus baja polaridad no eran compatibles, permitiendo la disolución del elemento no polar en la solución. Este proceso se llama partición, donde los compuestos polares tienden a adherirse a la fase sólida, mientras que los elementos con menor polaridad favorecen una fase líquida. Y actualmente la cromatografía es un método muy utilizado en todas las ramas de la ciencia que permite la separación, identificación y la determinación de los componentes químicos en mezclas muy complejas. Ahora, la cromatografía en capa fina es una técnica cromatográfica que utiliza una placa inmersa verticalmente en una fase móvil. Esta placa cromatográfica consiste en una fase estacionaria polar. Comúnmente se utiliza sílica gel adherida a una superficie sólida. La fase estacionaria es una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa, la cual puede ser vidrio, aluminio u otro soporte. Ahora bien, en esta placa se siembran muestras en la parte inferior y se hace correr un solvente de menor polaridad, lo cual permitirá que compuestos de mayor polaridad viajen a menor velocidad debido a que son atraídos por esta fase estacionaria, mientras que compuestos de menor polaridad se disuelven con mayor facilidad en la fase líquida y así se desplazan a mayor velocidad. Ahora, la cromatografía en capa fina permite determinar de manera rápida y eficiente los componentes de una mezcla. Incluso se pueden establecer si dos sustancias son idénticas o poseen diferente estructura. Esta técnica se utiliza solo si los sólidos analizados no son volátiles. Ahora, el objetivo de esta práctica fue comprender el principio de la cromatografía y utilizar la técnica en capa fina para la purificación e identificación de compuestos orgánicos. Los materiales y reactivos que usamos fueron las sustancias que íbamos a usar, en este caso fueron los extractos obtenidos de la práctica anterior, un papel filtro, recipientes de vidrio con tapa para revelado de placas, pipetas Pasteur de vidrio y de plástico, lápiz, regla, una lámpara UV portátil, placas cromatográficas de sílice, diclorometano, metanol, cloroformo, éter dietílico, etanol, acetato de etilo y azul de bromotil. El procedimiento que realizamos en la práctica fue el siguiente. Primero marcamos las placas cromatográficas utilizando lápiz y regla. Después aplicamos una pequeña cantidad de cada mezcla cerca de la parte inferior de la película adsorbente. En tercer lugar, agregamos a un recipiente de vidrio el solvente o mezcla de solventes, un mínimo de disolvente entre 0.5 a 1 centímetro desde la parte inferior del recipiente, para así correr la placa cromatográfica. Posteriormente, colocamos la placa en el recipiente de vidrio sin cubrir los puntos de aplicación. El disolvente arrastra entonces los distintos componentes de la mezcla, los cuales ascienden por la película adsorbente según su menor polaridad. Se deja que el líquido ascienda hasta que ya no se observe desplazamiento alguno del frente del líquido o hasta 1 centímetro antes del borde superior. Finalmente, se deja secar la película adsorbente y luego se observa bajo luz UV. En cuanto a los resultados, en las 4 placas se observa el desplazamiento de diferentes componentes dependiendo del solvente que fue usado. En primera instancia, se evidencia que el solvente con mayor recorrido sobre la placa y por ende de menor polaridad fue el solvente con 12.5% de etanol, siguiendo con el de 25%, luego el de 66% y por último el de 100%. En cuanto al recorrido de los diferentes componentes en cada muestra, se evidencia que los solventes más polares arrastran la mayoría de los pigmentos, dejando pocos elementos en la fase estacionaria, con factores de retención mayores y menos componentes identificables en la placa. Por otro lado, los solventes menos polares logran una mayor distribución de los componentes con más factores de retención en cada muestra, en donde se observa una separación más eficiente en la mezcla con etanol al 12.5%. En cuanto al uso de la luz UV, esta sirve para identificar
algunos compuestos fluorescentes. En este caso se encontraron diferentes compuestos en las placas 1 y 3 que tienen un nivel de polaridad bajo a medio. En el caso del limoncillo, estos pueden ser flavonoides como la esperidina y eriocitrina, los cuales son conocidos por tener esta cualidad de fluorescencia. En relación a las muestras, primero tenemos a la canela, donde se evidencia un recorrido visible en la solución de 100% de etanol. Ahora bien, dentro de la estructura química de la canela se resalta el compuesto de cinamaldehído, el cual da ese olor característico. Lo importante de este compuesto es la presencia de cetonas y aldehídos, que por sus grupos carboxilos son moléculas bastante polares, por lo que una solución polar como es el etanol al 100% pudo favorecer la movilización de la muestra a lo largo de la placa. En segundo lugar, tenemos el clavo. Este nos muestra que tuvo una separación mayor en la mezcla de 12.5% de etanol. En esta se resalta la presencia del eugenol, que a pesar de tener grupos funcionales polares como el alcohol y la acetona, puede que la presencia de alquenos no polares haya favorecido la afinidad con una fase móvil de baja polaridad. En la tercera muestra, en el limoncillo, se han identificado compuestos como el citronelal, genariol, limoneno, canfeno, dipenteno, citronelol, borneol, nerol y metileugenol. En la práctica se evidencia que en todas las placas hay un recorrido de diferentes compuestos. No obstante, es más visible en las mezclas de 66 y 100% de etanol, soluciones que son más polares. Como se ha mencionado, la presencia de alcoholes aumenta la polaridad de la molécula al tratarse de un enlace entre átomos de electronegatividades opuestas, lo cual puede favorecer que estos grupos sean arrastrados con mayor visibilidad en estas soluciones. Ahora, los compuestos evidenciados en las otras placas que tenían una fase móvil de menor polaridad pueden corresponder a algunos de los compuestos que tienen alquenos no polares. Como cuarto punto está el anís, donde se evidenció un mayor recorrido en la placa con 66% de etanol. Este extracto está compuesto principalmente por estragol, un éter aromático de alta polaridad, por ende su efectividad en esta mezcla. En el quinto puesto se realizó la siembra de hierbabuena, cuyo compuesto orgánico es la carbona, un terpenoide que presenta un grupo funcional de cetona, el cual, como habíamos mencionado anteriormente, es de alta polaridad, por lo que puede ser que este se haya podido diferenciar en las mezclas de 66 y 100% con mayor facilidad. Finalmente tenemos el azul de metileno. En este se logró una amplia diferenciación en soluciones de menor polaridad. Se considera que el grupo de aminas, debido a su alta polaridad, reside en la fase estacionaria, mientras que el resto de componentes, como el anillo aromático con presencia de alquenos no polares, se desplaza a mayor velocidad y con un mayor factor de retención. La cromatografía de líquida en la absorción de columna. La cromatografía en columna se caracteriza por tener una fase estacionaria que se encuentra dentro de una columna de vidrio que se pone entre 5 y 30 milímetros de diámetro, por la que se hace pasar una fase móvil. En este caso, pues es una fase líquida que estará en permanente movimiento. Y según la polaridad de estas moléculas tendrá una afinidad por la fase móvil o por la fase estacionaria y se separarán. Entonces, la cromatografía realizada en la práctica fue absorción, y la absorción es la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie interfacial. Esta retención superficial puede ser física o química. Así pues, esta separación depende de los equilibrios de absorción y deserción de los componentes de la muestra entre la fase estacionaria sólida y la fase móvil. Y en general, cuando más polar es un compuesto, pues más fácilmente será absorbido por la fase sólida, mientras que la de menor polaridad significa una afinidad con la fase móvil y un mayor recorrido por la columna. El objetivo de esta práctica es comprender el principio de la cromatografía y utilizar la técnica de columna para la purificación e identificación de compuestos orgánicos. Los reactivos que vamos a utilizar son arena, gel de sílice, hexano, metanol, cloroformo, éter dietílico, etanol, diclorometano, tolueno, acetona, acetato de dietilo, azul de brominol y nitrofenol. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, se tiene que fijar la columna de vidrio en posición vertical y en la columna tiene que haber un retén en la parte inferior. Lo que va a haber en la columna es arena blanca, líquido diluyente y un sólido absorbente.
Después de eso se tiene que adicionar la mezcla a separar en la parte superior de la columna, quedando esta absorbida en la fase estacionaria. En tercer lugar, se debe abrir la llave para permitir la salida del eluyente, se agrega más disolvente, pues evitando siempre que la columna se seque. La fase móvil pasa a través de la fase estacionaria, arrastrando los componentes de la muestra a distintas velocidades. Y la velocidad de arrastre de cada componente depende de su grado de absorción en la fase estacionaria y de su afinidad por la fase móvil. Y bueno, pues la separación se considera eficiente cuando el flujo de disolvente provoca la formación de bandas fácilmente distinguibles y separadas en el tramo de la columna. Por último, para obtener los distintos componentes de la mezcla, se tienen que eliminar los disolventes por destilación en un rotoevaporador. Bueno, los resultados de esta práctica. Para la realización de esta práctica se tuvo en cuenta el resultado de la cromatografía en capa fina, en cuanto al cual el solvente para los usados tuvo más eficacia en la separación de compuestos, que en este caso fue el 12.5% de etanol. 12.5% de etanol. Esta solución fue usada como fase móvil para la muestra de hierbabuena, color y canela. Y a medida que pasaba el tiempo se notó que entre las tres muestras la que presentó mayor separación fue la hierbabuena, con 5 divisiones visibles que iban de un café claro a un transparente. Y a diferencia de la canela y el color, en los cuales toda la muestra parece desplazarse sin lograr una división de los compuestos. Lo anterior puede ser por diferentes razones. En el caso del color, se utilizó inicialmente un solvente de etanol al 100%, el cual, según el experimento anterior, era un solvente de alta polaridad. Teniendo en cuenta que toda la muestra fue atraída por la fase móvil, es posible que las moléculas de la muestra de color también sean altamente polares, causando así una sola división visible y poca absorción en la fase estacionaria. En cuanto a la canela, puede que el solvente de 12.5% sea una polaridad similar a los elementos que lo componen y pues causa el mismo efecto, donde no se evidencia la absorción, sino que se tiene un desplazamiento uniforme y pues no hay evidencia de las divisiones. En comparación con otros experimentos realizados, se denotó que el uso del solvente de etanol al 50% es más efectivo, pues se denotan separaciones en la mayoría de las muestras de limoncillo, color, anís, y pues en este caso, si comparamos la muestra de color, se evidencia esta fase móvil con una mayor polaridad, permite la diferenciación de las moléculas presentes en mostrar bandas de color azul, naranja, amarillo, que según pues su orden corresponde al flujo de moléculas más polares con una mayor absorción en la fase estacionaria hacia las menos polares que se desplazan pues a mayor distancia. Por otro lado, está el uso de solvente con etanol del 25% en la muestra de canela, color y clavo, y se denota efectivo solamente para la muestra de canela, que a diferencia de nuestro experimento con una mezcla de etanol del 12.5%, con este solvente con mayor polaridad permite evidenciar una banda café que se torna amarilla, ambas con una alta fuerza de absorción al estar en la parte superior de la fase estacionaria, lo cual nos indica la alta polaridad de las moléculas que componen pues, la canela. Ahora bien, en este experimento se utilizó la aluminia y el gel de sílice, que son los más comunes para usar, pero estos no son los únicos sólidos absorbentes que se pueden utilizar en cromatografía. También se pueden utilizar silicia, celulosa, carbonato de calcio o poliamida. Para la selección del absorbente se debe tener muy en cuenta la polaridad, el diámetro y el área superficial de la partícula y la homogeneidad. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que hay compuestos que pueden ser difíciles de separar, como realizar una cromatografía en columna de gel de sílice con cloroformo. En estos casos, se sugiere verificar si la muestra se desea separar es polar o es apolar. Entonces, si es polar, se cambiaría el disolvente por uno con mayor polaridad. Si es apolar, se cambiaría por otro apolar, como el éter etílico, el benceno, cetona o el hexano.